Mi nombre es Estefano Torres y el día de hoy les voy a hablar sobre las causas de la globalización en la educación. Hay muchas, como por ejemplo las nuevas oportunidades para estudiar en el extranjero. Muchos profesionales y estudiantes han comenzado a emigrar a diferentes países del extranjero, ya que buscan una mejor especialización en maestrías, doctorados, como también intercambios, y así poder obtener mejores oportunidades de trabajo, porque cada vez la educación es más cambiante y competitiva. Estas oportunidades agregan un valor agregado al currículum e incrementará una oportunidad laboral, contribuyendo así a que no habrán problemas cuando los profesionales realicen su trabajo. Por otro lado, podrán tener un salario más competitivo y destacarán en cualquier entrevista. Además, podrán aplicar oportunidades fuera de su país de origen. Por otro lado, hay diferentes causas en este ámbito, como por ejemplo los avances tecnológicos en la educación global. A lo largo de los años han surgido muchos avances tecnológicos que se han generado así un desarrollo de nuevas prácticas de enseñanzas como también de aprendizajes que específicamente están buscando responder a las necesidades actuales y a los intereses. Actualmente la educación exige a los estudiantes y profesores de universidades que siempre desarrollen nuevas competencias muy exigentes para que así con esto puedan enfrentarse a los nuevos cambios que genera la sociedad, desempeñándose desde sus principales habilidades y o capacidades que tienen. Otra causa es también una de las más importantes, que es la educación virtual. Dado por la pandemia en todo el mundo, muchos colegios tuvieron que cerrar permanentemente debido a la cifra de altos contagios que hubieron a inicios del año pasado. Y debido a esto, las cuarentenas fueron de un largo periodo y se vieron obligados a dar una enseñanza virtual en nuestro país y también en otros del mundo. La globalización no es algo realmente nuevo. El proceso de mundialización o de universalización es una característica humana que se ha repetido por varios siglos en la historia de la humanidad. La globalización es el surgimiento de nuevas culturas mundiales, medios y tecnologías de comunicación que transforman las relaciones en una sociedad. La educación es un proceso multidireccional de transferencia cultural, el cual nos da valores y conocimientos que nos ayudan a poder comunicarnos con el mundo exterior. Gracias a la tecnología, el mundo se encuentra unificado y la educación ha evolucionado. Anteriormente, las clases contaban con maquetas, mapas, maniquíes del cuerpo humano y carteles físicos. Ahora las clases cuentan con computadoras, proyectores, incluso pizarras virtuales que son el reemplazo de la tiza y los plumones. Se puede acceder a todo esto virtualmente. Lo mismo ocurre con las tareas. Anteriormente los alumnos tenían que ir a bibliotecas a leer libros e enciclopedias. Ahora, si cuentas con un dispositivo electrónico, puedes acceder a ello. Hechos que contribuyeron para que el Perú se encuentre inmerso en el proceso de globalización. Las clases virtuales por la pandemia. Este hecho inició cuando el Ministerio de Educación oficializó el inicio de las clases virtuales el 6 de abril de 2020 a través de la estrategia Aprendo en Casa. Todo esto debido a la emergencia sanitaria por la cual aún estamos pasando. Hoy en día las clases virtuales debido a la pandemia se puede considerar que ayudó para que el Perú se encuentre inmerso en el proceso de globalización. Lo malo de esto es que según la INEI en el Perú en el año 2020, solo el 40,1% de los hogares peruanos tiene acceso a Internet. Otro fenómeno o hecho que ayudó para que el Perú se encuentre inmerso en el proceso de globalización son los TICs, que es la tecnología de la información y comunicación, que como su mismo nombre indica, ayuda para que la información y la comunicación entre los seres humanos sea mucho más sencilla. Su origen data de 1883, cuando se inventó el telégrafo.
pero en la época moderna empezó en la década de los 70 del siglo XX. Todo esto debido a que surgió la revolución digital. Los TICs en la pandemia ahora son muy útiles para los docentes de la clase debido a que los ayuda en la enseñanza, en las prácticas, incluso para comunicarse con sus alumnos, entre otras cosas. Por último, otro hecho es la educación inclusiva, que este término originalmente tiene en el año 1990 en el Foro Internacional de la UNESCO. Una de las características de esto es que no tiene un alumno estándar y se adapta a las necesidades de sus alumnos y promueve el aprendizaje. Esto en el Perú actualmente, si bien es cierto, tenemos la normativa, pero no tenemos la voluntad para que se haga. Para que esto se pueda impulsar o globalizar acá en el Perú, sería hacer maestros tal vez más capacitados para la escuela y psicólogos. Efectos positivos. El efecto del nivel socioeconómico en el rendimiento de los estudiantes. Uno de los efectos que se muestra en diferentes investigaciones es el efecto positivo y significativo del nivel socioeconómico de las familias en el rendimiento de los estudiantes. ¿Qué podemos entender por nivel socioeconómico? Bueno, el nivel socioeconómico es un concepto muy complejo de definir, y sus conceptos más próximos a este serían estructura social, clases sociales o estatus socioeconómico. Segundo efecto, sociedad de conocimiento y redes de cooperación. En 1990, el economista Paul Romer publicó un modelo matemático sobre el crecimiento económico. Fue gracias a eso que hizo surgir el concepto de economía del conocimiento. A partir de ese entonces definen nuevos factores de producción que ahora se constituyen por gente, ideas e infraestructura. Tercer efecto, ecosistemas para el desarrollo sustentable. Actualmente el conocimiento llega a ser la única ventana competitiva sostenible, y el reto para toda empresa sería construir su propia estructura, su propia cadena de valor, sistematizar sus relaciones y competir conservando lo esencial. Cuarto efecto, la educación como arma contra la pobreza. En el Perú ya se vio que ese interés, y lo único que falta es poner en marcha las ideas que se manejan, logrando por ejemplo la aparición de Beca 18, y así dar la educación superior a alumnos de bajos recursos. Quinto efecto, construir y reconstruir la sociedad de saber y cultura. Las personas como estudiantes necesitan aprender a razonar, comparar, tener juicio propio y analizar y así poder separar lo bueno de lo malo. Sexto efecto, nuevos métodos de enseñanza, gamificación. En estos años se han visto muchos métodos por una mejor y buena enseñanza, pero uno que resultó muy útil es la gamificación, teniendo como objetivo dinamizar los contenidos que se ven en la clase para poder tener esa motivación que algunos alumnos necesitan. Efectos negativos de la globalización en la educación. El primer efecto es el aumento de esta brecha tanto tecnológica como digital entre los países desarrollados y los no desarrollados. Los países desarrollados tienen un mayor acceso a estas nuevas tecnologías del día de hoy, pero los países no desarrollados tienen más limitaciones, lo cual generaría una nueva desigualdad. Segundo efecto, la explotación de recursos locales y destrucción de culturas indígenas en países no desarrollados por los países desarrollados, como está en África, que se le vincula siempre con la pobreza. Estos países ricos toman ventaja de eso para sacar todos sus recursos a pesar de existir leyes y jurisdicciones que lo prohíben. Se espera que en un futuro estas leyes sean más acatadas. Tercer efecto, el aumento de la desigualdad a la hora de acceder a una educación. La descentralización trae efectos positivos, pero también trae efectos negativos, como lo son que no puedan acceder a una educación pública de calidad. Para tener una buena calidad se necesita entrar a un colegio privado hoy en día. Los más perjudicados vienen a ser los de clase baja, que como se ve en esta pandemia han sufrido mucho por no tener una educación de calidad. Y como último efecto se encuentran las restricciones de países no desarrollados por los dominantes. La escuela hoy en día se encuentra restringida a ciertas opciones y a ciertas políticas que son
orientadas al mercado internacional globalizado dominado por estos países políticamente dominantes. Esto llevaría a que los que no se encuentran en esa burbuja tengan problemas a la hora de salir al mercado laboral. Como dijo Fernando Henrique Cardoso, un expresidente de Brasil, los que no se encuentran en el mercado internacional van a estar en el peor de los mundos.